¿Qué tal amigos de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana? Me da mucho gusto saludarles. Soy Guillermo Gastañón Espinosa, director de la ACN, y en esta ocasión con dos de nuestros invitados ya amigos de esta agencia para tratar lo que pues el mundo católico en estos momentos está teniendo en cuenta sobre el deceso, la muerte del Papa Francisco y la sucesión que está en puerta dentro de unas 2 semanas, aproximadamente a principios de mayo. Estaremos de nuevo en este proceso de elección del sumo pontífice. Desde hace 12 años no habíamos tenido un cónclave y ahora nos encontramos ya a la puerta de la sucesión del Papa Francisco. Y está con nosotros la periodista María Eugenia Jiménez Cáliz. Ella no solamente es decana de La Fuente Religiosa, sus colaboraciones y aspectos periodísticos han marcado, digámoslo así, una huella en la historia del periodismo religioso en México, y también es integrante de la organización Spes Viva, esta organización que se dedica a la atención y al seguimiento de los abusos por parte de clérigos en el mundo. Maru, ¿cómo estás? Buenas, me da gusto saludarte. Hola, buenas noches a todos. Me da un gusto participar con ustedes nuevamente. Y desde luego el padre Omar Sotelo Aguilar Paulino, director del Centro Católico Multimedial, la organización, agencia periodística que también tengo el gusto de colaborar con él directamente y fundamentalmente en el trabajo de seguimiento de la violencia de sacerdotes en México. Padre Omar Sotelo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Memo, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Saludos a todo el auditorio. Y felices Pascuas, ¿eh? Felices Pascuas a todos. Felices Pascuas igualmente, padre. Pues Igualmente. entramos en materia. Hace unas horas el Papa Francisco todavía estaba celebrando la Pascua de nuestro Señor el domingo pasado y pues en las primeras horas del lunes fallece ya como consecuencia de un progresivo deterioro de su salud. Las primeras impresiones acerca de este pontificado. Vamos contigo, Maru Jiménez. ¿Cómo ves esta transición y qué evalúas tú del Papa Francisco, que no es fácil en 12 años de pontificado? Bueno, no fue fácil para él estos 2 años del pontificado. Él llegó a ser papa con un gran trabajo encima, su sello pastoral, hacia los pobres, hacia toda esta pastoral social de la iglesia, lo mantuvo durante los 12 años. Desgraciadamente, a pesar de las reformas que él trataba de instaurar, que algunas logró, algunas deja medias, pues no logró concretar este gran proyecto que él tenía al ser elegido papa, ¿no? En un principio se le llamó que era un papa reformador, se le calificaba mucho de esta forma. Sin embargo, en el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que realmente no pudo llegar a obtener esas reformas que él había señalado. Sentó algunas bases, sobre todo en materia económica para el Vaticano, toda esta fiscalización, logró hacer algunas reformas al interior de la curia romana, que era una preocupación especial que él tenía desde antes de ser papa y había manifestado algún malestar sobre esta forma de trabajar de la curia vaticana. En el aspecto social puso mucha atención sobre todo en los pobres. Su primer viaje a Lampedusa para ver a los migrantes fue muy significativo, llamó mucho la atención y fue como que algo que marcó su rumbo. Sin embargo, en cuanto a los abusos sexuales, como lo comentábamos, se veía mucha expectativa en él, es algo que trató de reformar. Desgraciadamente no tuvo el apoyo de las conferencias episcopales ni de los obispos para dar pasos más adelante en ese sentido. Se quedó estancado en proyectos, en documentos que muchos de los obispos en los países no lo respetan, ¿no? México es un caso muy concreto, más adelante podríamos hablar con esto. Es un papa que creó mucha expectativa, un papa con una imagen carismática, de mucha comunicación, un lenguaje sencillo que logró identificarse con los más pobres, que logró abrir nuevos caminos en la Iglesia Católica, en África, en Asia, aquellos lugares que a él importaban, donde el resurgimiento del catolicismo se está dando. Desgraciadamente en Europa esta descristianización se sigue continuando. Latinoamérica estamos como parados todavía, pese a que hay cifras de que crecemos mínimamente, o realmente son cifras que no se pueden constatar un crecimiento. Fue un papa que trabajó
mucho a favor de los pobres, que cuestionó la geopolítica mundial, trató siempre de tender puentes de manera diplomática para estar siempre presente en las manifestaciones de paz. Tuvo algunos altercados con algunos, bueno, no altercados, algunas diferencias con algunos gobernantes, pero logró limar ese tipo de asperezas. Sin embargo, tampoco logró ser un gran líder para pacificar esas zonas de conflicto, pese a que él hacía sus esfuerzos, los gobernantes no le hicieron caso, ¿no? Además, Otelo, ¿tú cómo das en un primer pincelazo la evaluación hacia el Papa Francisco en su pontificado estos 12 años? Ese Bueno, papa, perdón, Adelante, Padre Omar. adelante, padre. Ujú. ciertamente Papa Francisco llega en un momento muy difícil en la historia de la Iglesia y yo siempre he dicho que los papas son electos para responder a las necesidades que la Iglesia va presentando en el histórico que les toca vivir, ¿no? Pues lo vimos con muchos papas, Papa Juan XXIII, quien había da un avance enorme abriendo pues las puertas del Vaticano, las ventanas del Vaticano, con el Papa Pablo VI, un hombre realmente un estadista, un hombre, una figura extraordinaria que va posicionando pues el pensamiento teológico de la Iglesia de una manera muy, muy específica, muy sustancial. Juan Pablo II, pues obviamente no se diga, Juan Pablo II, el gran hombre que derribó muros, que tendió grandes puentes y que pues hoy es santo, pero que él también tuvo grandes conflictos y grandes problemas. Precisamente la situación de los abusos sexuales fue realmente ahí una de las situaciones que más prendió. Benedicto XVI, una persona, un hombre poco valorado, poco entendido, pero yo creo que uno de los grandes papas, un papa, yo desde mi punto de vista una bisagra entre Juan Pablo II y el Papa Francisco, el pensamiento yo creo que influyó mucho en ellos y cada uno va respondiendo. Francisco responde desde un punto de vista adextra, tocando los corazones de toda la gente, tocando los corazones, siendo muy empático. Yo recuerdo cuando eligieron a Papa Francisco, estábamos cubriendo un evento, no sé si recuerda, Maru, estábamos cubriendo un evento ahí en el centro de la ciudad, en este museo que está ahí cerca del centro histórico y estábamos cubriendo un evento y estaban eligiendo al Papa y de repente empiezan a sonar los teléfonos celulares y todos empiezan a cuchichear y no, que es un argentino, que es un argentino. En el Museo de la Tolerancia estábamos ahí y todos así como que extrañados y como un argentino y luego ya veterano, más de 70 años, ¿cómo es posible? Así como que hasta cierta molestia, una situación un poco incómoda. Pasando el tiempo, cuando pasa y saca y sale su primer discurso en donde el Papa incluso pide la bendición del pueblo, inmediatamente se gana a la audiencia de los periodistas que estábamos ahí, muchos muy críticos, y todos, no, qué bien el Papa. Fue empático y en un primer momento obviamente se ganó a todo un pueblo deseoso pues de un pueblo y luego latinoamericano y las situaciones que se empiezan a dar. Marca esa línea de un papado sencillo, humilde, incluso desde el mismo nombre Francisco, y empieza pues a tender estos puentes. Y ad extra yo creo que el Papa sí tuvo pues una resonancia importante que hoy la respuesta de la opinión pública pues es muy, muy, muy positiva y muy valorada porque deja un gran legado. Ciertamente adentra al interior las grandes resistencias que se mueven, ¿verdad? Al interior de estas grandes esferas tan complejas que hay. Pues obviamente sí fueron impactadas, fueron movidas, obviamente, porque el lenguaje y la forma de pastorear del Papa Francisco incomodó a muchísima gente. Definitivo, ¿eh? Incomodó a mucha gente. Pero yo creo que, pues la iglesia es incómoda, la iglesia es incómoda
y trata de responder desde sus perspectivas lo más posible a las problemáticas que se le van presentando. Sí, concuerdo con Maru, que quedan muchísimas cosas en el tintero, muchísimas cosas abiertas. Sí, obviamente el Papa Francisco pues trató de hacer lo humanamente posible, pero esas grandes resistencias incluso que hay al interior son las que muchas veces pudieron detener o que causaran muchísimos problemas. Pero pues debemos de entender que la iglesia es un ser vivo, es un ser vivo, es un ser donde hay muchas formas de pensar, donde hay muchas formas, muchas corrientes, que muchas de ellas pues pueden chocar y contraponerse, y que son las cosas con las que el mismo Papa tuvo que batallar durante muchísimo tiempo. Pero pues bueno, en la balanza, en el peso, yo creo que el trabajo de Papa Francisco es un trabajo que se queda en el corazón de muchísima gente, y el reto que viene, pues ya lo veremos más adelante, de quien vaya a sucederlo, va a ser enorme, 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 porque las situaciones, hay muchas cosas en el tintero que se quedaron y que pues obviamente pues se les tiene que dar respuesta, más en una sociedad cada día más crítica y que está pidiendo más respuestas, ¿no? Maru, tú decías, y con buena razón, que el Papa se abocó a reformar la curia romana, el gobierno de la Santa Sede, del Estado Vaticano. ¿Qué aspectos tú destacarías de esta reforma y qué no se logró? Evidentemente estamos hablando de una reducción del aparato curial y una reestructura de la organización de los diferentes dicasterios, dándoles un toque, según el Papa, y así también reformando los documentos, principalmente los de Juan Pablo II, que dan organización a la curia. ¿Qué aspectos podemos destacar de estas reformas que el Papa Francisco logró y qué no se logró? En esto estabas hablando tú de la fiscalización. Lo que se logró en cuanto a esta reestructuración, como bien dices, sí es una reducción de los, digamos así, de los empleados, los administrativos que estaban ahí. Y muchos de ellos también servían de espías, por decirlo una palabra, para los intereses de otros grupos de poder dentro de la iglesia. El haber hecho una depuración de alguna parte de ellos, también eso fue una forma de sanear todos estos inconvenientes, estos rumores o intrigas que en alguna ocasión desfavorecieron mucho el papado de Benedicto XVI. Esta forma de sanear, esta forma de tratar de agilizar que las comisiones pontificias trabajaran más ágilmente para dar una respuesta realmente a lo que la iglesia estaba necesitando en la actualidad, es algo que yo le veo algo positivo, que trató de agilizar todos los trámites y la burocracia eclesiástica dentro de la curia romana. La fiscalización, toda esta investigación que crea él una comisión con 9 cardenales que le ayudaran a investigar todas estas denuncias que había de fraude, estas salidas del Vaticano del dinero no muy claras, logró de alguna forma transparentarlas. Ese es un punto que a él le preocupaba y que creo que aquí sí lo logra. Aquí sí logra transparentar, hacer nuevos nombramientos y sobre todo en la materia administrativa, algunos nombramientos de mujeres, que ha sido un papel importante que la Iglesia Católica estaba ya solicitando desde hacía varios años y que con la presentación y la designación de mujeres en cargos directivos importantes le da un papel relevante a este sector de la Iglesia Católica que durante muchos años estaba pidiendo una apertura. No son cargos que digamos estructurales que se vayan a mantener si es que el nuevo Papa no los quiere sostener, pero por lo menos sí es una grieta que se abre para la participación de las mujeres a niveles directivos dentro del Vaticano. Estamos hablando de una religiosa que está en un cargo alto como gobernadora en el estado de la Ujú. Ciudad del Vaticano, pero ¿qué podría haber sido más para que las mujeres tuvieran una participación más contundente en la Iglesia Católica? Algunas afirman también que el Papa se quedó pues corto en cuanto a la designación de mujeres en los ministerios eclesiales. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que el Papa se enfrentó a muchos obstáculos, todos estos grupos de poder dentro de la iglesia que él no logró combatir, que no logró que se afiliaran a su manera pastoral del trabajar,
son los obstáculos a los que él se enfrentó. Yo creo que sí trata de abrir espacios para las mujeres, pero yo creo que todos estos grupos, estas presiones que él recibía, no logran concretar en una mayor apertura hacia las mujeres. Además, Otelo, decías tú hace un momento que el Papa incomodó y hubo mucha gente a la cual no le gustó el estilo pastoral del Papa Francisco. ¿A quiénes nos referimos? ¿Qué grupos? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, hay muchos grupos, principalmente muchos grupos conservadores, ¿no? Cardenal estadounidense Raymond Burke, por ejemplo, que es uno de sus grandes críticos, ¿no? Incluso fue uno de los que manifestó, ¿no? Esta barca no tiene timón Ujú, abiertamente, ¿no? Y junto con él tiene un grupo fuertísimo de cardenales tradicionalistas que, pues de alguna otra manera, pues estas aperturas, estas nuevas formas de gobernar, estas nuevas formas de pastorear, pues para muchos no era claro, ¿no? No eran claros. El Papa Francisco ciertamente desde un principio marcó un pontificado siendo un papa párroco, no un papa teólogo. eh, se dejó ver pues que detrás de Francisco no había una librería, no había un stand de libros, sino un pueblo. Y esto como que pues obviamente el estilo latinoamericano se dejó ver, ¿no? Obvio que para muchos que de alguna u otra forma durante tanto tiempo pues veían detrás de su trabajo, su espíritu, pues todo un sustento teológico, digo, valiosísimo, obviamente, ¿no? Un sustento de una tradición, de una iglesia tradicional, como es la iglesia católica tradicional, empieza a tener este tipo de choques, de aperturas, de formas de pastoreal no tan teológicas, porque incluso pues el Papa Francisco no era tan teólogo, sí. era muy pastoral, era muy allegado, muy echado a la gente, ¿no? Y esa es la situación de la ruptura. Entonces, es lo que ahora pues vamos a ver en la nueva sucesión. ¿Quién toma pues papel desde qué perspectiva, desde qué sustancia se va a tomar en cargo para que pues la barca de Pedro pues continúe navegando con un timón que nos lleve pues a un buen puerto? Entonces, estas son las cosas que yo creo que están ahí, digo, no son de espantarse, porque yo creo que es muy necesario, o sea, la iglesia, como dije hace rato, es un ente vivo, es un ente pensante y hay muchas cabezas, y yo creo que es bueno, y el Papa Francisco yo creo que así también lo fue asimilando, lo fue tomando, ¿no? Y creo que aunque dejó mucho de ver, porque pues, es que es increíble todas las cosas que puedan pasar, y en 12 años parecerían mucho tiempo, pero realmente es poco. Juan Pablo II estuvo gobernando 26 años y dejó muchas cosas abiertas. No se diga Papa Benedicto, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que están dentro de esta iglesia y es el gran reto que pues vendrá más adelante y quien tome esa estafeta pues tendrá obviamente una gran montaña que escalar. Me llama la atención lo que tú indicas, que este Papa tuvo estos gestos pastorales de acercamiento a las personas, que es lo que le identificó y a mucha gente le gustó, y el choque con los grupos que así se llaman conservadores y hasta sedevacantistas que no reconocían su pontificado. Pero déjame preguntarte, se ha dicho que el Papa Francisco olvidó la pureza de la doctrina social de la Iglesia para suplantarla por ocurrencias. Y a muchos no les gustó, por ejemplo, un desarrollo de una iglesia que tomara aspectos latinoamericanos como se puede reflejar en este contexto de la Amazonia. Y tuvimos conflictos, ¿no? Esto de la Pachamama y se dieron estas cosas así. ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente la Iglesia Católica en este pontificado echó a la deriva la doctrina social de la Iglesia como la conocemos? No, yo creo que bueno, la iglesia está sustentada por una tradición de 2000 años. Y eso es muy fuerte, ¿no? Digo, el Papa ciertamente
es la cabeza de la iglesia, pero no es la iglesia. Somos la iglesia, ¿no? Y está sostenida obviamente, por el depósito de la fe y de la tradición. Entonces, eso es lo que sustenta la palabra. Y yo creo, y es lo que sustenta pues toda la base doctrinal, de la doctrina social de la iglesia, incluso teológico y todos esos aspectos, que ciertamente el Papa obviamente los conoce, los vivía, pero recordemos que antes que nada, Bergoglio era un papa latinoamericano, Sí, argentino, un papa que viviendo toda la historia que vivió, ¿verdad? En su país, perseguido con esa historia que vivió. Pues obviamente son los papas que de alguna u otra manera tratan de marcar pues su estilo de gobernar con sus enseñanzas, son hijos de su historia. Son hijos de su historia. Juan Pablo II, obviamente, también lo vivió y él veía, pues, por ejemplo, las amenazas de un socialismo que podía desarticular a la iglesia y trató de combatirlo a más no poder, ¿no? En muchos lados, y lo vimos en diferentes partes de América Latina, ¿no? Con la interpretación incluso de la teología de la liberación, cómo fue atacada, cómo incluso fue suprimida y demás, pues, malos entendidos o cosas por el estilo. Bergoglio obviamente habla de una nueva evangelización, ¿no? De la nueva evangelización, de que salgamos, de que echemos lío, de que hablamos de corazón a corazón, de hablar cara a cara. Obvio, todo esto parecería que es hasta muy popular. Y sí, obviamente se puede caer en el extremo de llegar a este tipo de iniciativas que parecerían ser del momento, ¿no? Sácalas de la manga, pues. sí, Pero yo te lo digo como sacerdote también. O sea, tú cuando estás pastoreando, cuando estás en una liturgia, acabo de estar en un pueblo de Puebla en la Semana Santa, y obviamente participas de la religiosidad popular del pueblo. Y no puedes quitar de tajo esa religiosidad popular de miles de gentes que con su grande fe van al Via Crucis o a los ritos o a demás cosas y dices, caray, o sea, ves sus imágenes y más situaciones y dijeras, bueno, si te pones muy doctrinal, esto no va, esto aquello no va, esto aquello no va, pues sin duda alguna, pues chocarías con una tradición popular de cientos de años y de muchas generaciones. Entonces, tienes que tener esa capacidad de tratar de buscar un equilibrio, pues, para y esto estoy hablando de un pueblito, ¿no? Estoy hablando de un pueblito. Imagínate ya en un aspecto global, de una iglesia global de todo el mundo. Pues obviamente Francisco pues, se encuentra con esa realidad y él habla desde su experiencia pastoral de un cura que se hizo en las barriadas de Argentina. ¿No? Que se hizo en las barriadas de Argentina, de Bajo Flores y todo. Entonces hablaba con ese idioma, manifestaba con el lenguaje futbolero, que son como es argentino, obviamente pues tratando de tocar y de sensibilizar y hacer propia a mucha gente y tratarle de acercar. Parecía que eso podría llegar a ser hasta exagerado, parecería que para muchos les molestaba porque decías, bueno, está sustituyendo situaciones de la iglesia o de la doctrina de la iglesia que no van aquí. Pero yo creo que la intención es muy importante, ¿no? La intención del Papa Francisco es muy importante, acercar y tocar los corazones de miles de gentes, porque mira, una cosa que dijo Maru hace rato, ¿no? O sea, parecería que en los números, la Iglesia Católica va bien en los números, pero yo te puedo decir desde nuestra experiencia, ¿en los números de quién y de dónde? América Latina está teniendo una situación complicada en cuanto a los números, especialmente de aquellos jóvenes que ingresan, tanto religiosos como religiosas, que ingresan a los seminarios y demás, ¿no? Los sacerdotes están envejeciendo y demás, y poco a poco vemos que sí, o sea, hay católicos y quién los va a dirigir y cómo los vamos a dirigir. Entonces, pues estas circunstancias, yo creo, digo, o sea, es tan complejo el panorama que obviamente las enseñanzas y la trayectoria y la historia del Papa Francisco son los que marcaron, pues, obviamente, esta forma de dirigir esta barca, que sí,
es posiblemente incomprensible para muchísima gente que tradicionalmente o tradicionalista, pues estas cosas como que podrían lastimar hasta su sentido pastoral, teológico y demás, ¿no? Pero bueno, es parte del desarrollo, pues. Maru, el padre Omar decía algunas cosas importantes en cuanto a este aspecto de cómo caminó el Papa, y esto lo dio en una, digamos, sustantivo que a muchos todavía no les gusta, pero otros tratan de aplicar, la sinodalidad. Y en este aspecto, en el año jubilar, se ha tratado de ser peregrinos de esperanza, como dice el lema, caminando en una vía sinodal. En tu perspectiva como periodista, ¿cómo entender esta vía sinodal en la Iglesia Católica? El padre Omar y tú decían de los números, hay, digamos, unas cifras contrastantes, mientras el catolicismo parece ir para abajo en esta vía sinodal, digámoslo así. Hay otros que dicen que el catolicismo tradicional en cuanto a los seminaristas va creciendo porque optan por lo antiguo y no lo novedoso. ¿Cómo ves esto? Este paso que dio Francisco de la sinodalidad, esta apertura que da hacia una mayor participación de la Iglesia, el pueblo de Dios, que ya no solamente de los jerarcas, es un sello también personal de él. Este involucramiento de los laicos en las tareas, en no centralizar únicamente el trabajo pastoral en la jerarquía católica, yo creo que es algo muy importante de lo que habla el Papa. Esta sinodalidad le viene a dar una frescura, vientos nuevos a la Iglesia, vientos que en este momento en cómo está el mundo, se requerían. Yo creo que en este momento Francisco supo leer exactamente los tiempos en los que estaba viviendo la Iglesia Católica y por eso da esta apertura a esta participación de los laicos, de mayor participación de las religiosas, de las mujeres, de otras comunidades que fueron atacadas y que él de alguna forma las defendía y ambivalentemente en ocasiones, pero es una frescura que la Iglesia ya necesitaba toda esta participación, no estarnos centrando únicamente en el trabajo de la jerarquía, porque además él llamó a los obispos a que fueran pastores de un rebaño, que fueran pastores de las ovejas, no únicamente que estuvieran sentados atrás de los escritorios. Álvaro, también decías esto de las reformas inacabadas, pero tengo también en mi mente estas reformas que pretendió hacia grupos que tienen un poder en la iglesia, no solamente espiritual, sino también en su historia económico, posiblemente. Y me refiero, viene a mi mente el caso, por ejemplo, del Opus Dei. El Papa Francisco enfrentó al Opus Dei y le dio, lo sacó de su horma, la prelatura personal, para que se volviera a redefinir o a reconstruir, e incluso, por ejemplo, no le dio un obispo prelado. Eh, no estamos entrando aquí como en una contradicción de construir lo que se había, lo que funcionaba en la iglesia para tener otras formas que en estos momentos están pues paralizadas, por ejemplo, con estos grupos como por ejemplo el Opus Dei, como te decía. Yo creo que era en algunas congregaciones era necesario algunos ajustes y deben continuar. En el Opus Dei, desde hace tiempo, se había solicitando algunas reformas por parte de algunos grupos. Francisco tomó la decisión de hacerlo. Sin embargo, con otras congregaciones no lo hace. Por Así es, ejemplo, se esperaba que tuviera una mano más fuerte con los legionarios de Cristo. así es. No fue así, al contrario, les da un cardenal que está en la Curia Vaticana. Entonces, habría que entender por qué Francisco hace esto, por qué una diferencia tal con los legionarios de Cristo que te a toda esta historia oscura de su fundador, Marcial Maciel, todo este manejo oscuro también de sus finanzas, y por qué al Opus Dei no es una forma, digamos, de castigar, es una forma como de darles un nuevo camino, ¿no? Y te digo, hay otras congregaciones que tienen que redefinir su camino. Yo creo que ahí también le faltó tiempo a Francisco para no solo irse con el Opus, sino con otras congregaciones, incluso algunas mexicanas, que al parecer empiezan como a que andaron un camino, pero que se quedan paradas con la muerte de Francisco. Y ya que la pregunta aquí sí es, ¿por qué a los legionarios sí y por qué al Opus Dei no?
Sí, inclusive algunos dicen que tuvo mano implacable con estos grupos y a otros les dio vía ancha sin ninguna otra disposición. Eso es una de las cosas que tal vez sea de los oscuros planteamientos en este pontificado. Vayamos nada más a un aspecto que creo que es de interés para todos nosotros como mexicanos, la visita del Papa a México, la única que hizo poco tiempo después de su ascenso al pontificado. Tú cubriste la visita, Maru. ¿Cómo ves? ¿Qué recuerdas de esa visita? Recuerdo que no se le entregó tanto el cariño como a Juan Pablo II porque él tenía un talismán diferente, pero a diferencia de Benedicto XVI, sí. Su estilo pastoral de Benedicto muy serio, pese a que trataba de acercarse al pueblo, sentí como que en ocasiones no lo lograba. Sin embargo, con Francisco, esa sonrisa que casi siempre mantenía fue una identificación del pueblo de recordar a como que al Papa que se había fallecido, que era el más querido de México. Yo creo que en México sí logra él identificarse, transmitir sus valores. Aquí lo importante de la visita de Francisco también fue el regaño que les hace a los obispos en su mensaje a la catedral, donde les llama a estar más cerca del pueblo, a de alejar de estar en los linajes, el creerse que son los monarcas de la iglesia, sino aterrizar su trabajo con el pueblo. Yo rescataría de su visita ese mensaje tan importante que a algunos obispos no les pareció, algunos obispos tuvieron molestias por estos comentarios del Papa, pero yo creo que en México el Papa sí logró permear con su trabajo pastoral y en algunas zonas más que en otras, todo también dependiendo del obispo y dependiendo de los sacerdotes. Además, Otelo, a través de ayuda a la iglesia necesitada, el Papa Francisco recibió el libro Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Él supo de primera mano la situación de violencia que vive el país contra los sacerdotes. Sí, por supuesto. Incluso él siguió muy puntual. Marcela Simansky, quien fue la portadora de Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, comentó con el Papa que él estaba preocupado de la situación y le dijo en viva voz, sigo cercano a esta situación, oro por México y por los sacerdotes. No recuerdo exactamente en qué año las madres buscadoras estuvieron presentes en el Vaticano con el Papa y les presentaron pues la realidad de los desaparecidos que hay en el país y de estas situaciones que pues lamentablemente han inundado de violencia a nuestro país, una situación que ha ido creciendo, que no ha disminuido, que ha marcado pues el corazón de muchísimas gente y el Papa sabía exactamente lo que estaba pasando en México, tenía contacto directo con esta realidad. Tuvimos la oportunidad de estar con Franco Coppola, que fue nuncio apostólico, y que él vivió en carne propia esta situación y esta realidad, incluso cuando fue a Michoacán y de contacto directo vio una situación que, como tú y yo sabemos, cuando llega a México, él venía con una situación totalmente distorsionada de la realidad que se le presentó y se fue con una realidad completamente distinta. Entonces, estas son los contactos que seguramente tuvieron con el Papa Francisco y que él conocía, pues obviamente, esta realidad que vivían tanto sus sacerdotes como el pueblo bajo el yugo de esta presión, de esta violencia desmedida que el crimen organizado, pues lamentablemente ha marcado pues a nuestro país. Una pregunta para ambos y en esto en relación a la jerarquía y el Papa Francisco, la jerarquía católica de nuestro país. El colegio cardenalicio en otrora, otros pontificados, era muy fuerte en nuestro país. Había cardenales muy influyentes. Hoy llegamos con un colegio, un cuerpo cardenalicio mexicano, pues ya, de cardenales eméritos. Los dos que tienen derecho a dar su voto en el cónclave, el arzobispo de Guadalajara y el arzobispo de México, están viviendo tiempo extra ya en sus gobiernos pastorales y el Papa Francisco solamente dotó de capelos cardenalicios a prelados
eméritos, como el finado obispo de Jalapa, el cardenal Arismendi, también de emérito de San Cristóbal de las Casas, o también el emérito de Morelia, Suárez Inda. ¿Por qué, qué podemos tener como lectura de esto? ¿Qué pasó en la mente del Papa Francisco? ¿Por qué no hubo esta frescura, pues, de un colegio cardenalicio renovado? Y tenemos, creo yo, prelados que podrían ostentar con dignidad estos capelos rojos para ser asistentes o colaboradores del Papa. Mario Jiménez, ¿qué opinas? Creo que el Papa también se abrió hacia otros nuevos países donde no había cardenales, empezó también a darles, a que aparecieran en la geopolítica de la Iglesia Católica en países de África, de Asia, donde dio también varios nombramientos. Esto para diversificar todo el trabajo de la Iglesia. En parte, yo creo que eso también fue importante para él. Y otra, pues que no veía candidatos tan firmes como para tener derecho a un cardenalato. Todo eso yo creo que es el informe que le da Franco Coppola antes de irse, de cómo trabajaba la jerarquía católica aquí en México. Fue un nuncio muy activo, muy denunciante, y que realmente los obispos se incomodaron con su trabajo, ¿no? Se ha comentado que incluso su salida es por ya no verse identificado con los obispos por la incomodidad que estos tenían, y no solamente en sus informes sobre la pastoral en México, sobre los abusos sexuales, fue un tema muy delicado, que él impulsó todas esas investigaciones y todas las denuncias, y que a partir de que él sale, realmente ya no sabemos si se está trabajando o no, porque no hay informes, el episcopado mexicano ya no da nada, la anunciatura se ha cerrado hacia los medios. Entonces realmente el trabajo que hizo Franco Coppola fue sacar a la luz si realmente los obispos mexicanos estaban cumpliendo con su trabajo. Yo creo que es un balance que hace el Papa Francisco, y una respuesta de este balance es no dar más nombramientos cardenalicios. Padre Marzotelo, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo creo que es un punto, tocas un punto muy medular, Memo. Yo creo que viendo bajo una óptica muy crítica, es algo que te pone a pensar, y yo creo que tiene que pensar a toda la conferencia del episcopado mexicano el por qué no hemos robustecido con cardenales, pues, a una conferencia tan grande, tan extensa, una conferencia que tiene necesidades muy particulares a lo largo y ancho del país, especialmente con estas situaciones. Uno de la violencia ejercida por el crimen organizado, ¿verdad? Las tendencias políticas que se están moviendo actualmente, en donde pues vemos un gobierno que, aunque no está confrontado con la Iglesia Católica, pero lo tiene arrinconado. Lo tiene arrinconado, esto evidentemente. Yo siempre he dicho que quien ahorita ostenta la presidencia de la República de frente nunca se va a pelear con la Iglesia Católica, pero sí va a subsanar y va a apoyar grupos contrarios a, a las fuerzas de la Iglesia Católica en México, grupos abortistas, liberales LGTB y demás, ¿no? Y obviamente ahí viene una respuesta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por la mente, o qué pasó por la mente del cardenal, del Santo Padre? ¿Qué informes tenía para no engrosar a una conferencia? Digo, Maro dijo una cosa que puede ser muy temeraria, pero que pues te deja ahí la situación, ¿no? ¿Tenemos obispos capaces de eso? Digo, yo sé que sí, yo sé que hay obispos muy capaces, ¿no? Los conocemos. El mismo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y otras más, pero la respuesta es muy seria y muy contundente, que te pone a pensar. Yo creo que tendría que poner a pensar a la conferencia, ¿por qué nada más tenemos dos cardenales? Y dos cardenales que, bueno, con todo respeto, no han tenido una trayectoria tan importante, ¿no? O sea, no han tenido una trayectoria, o sea, están ejerciendo su trabajo pastoral, y lo han hecho, yo creo que de la mejor manera posible, pero que hayan dejado una huella importante en sus cardenalatos, no lo sé. Digo, tendríamos que
Eso es un tema para otro programa, ¿eh? Yo creo que sí, para otro programa. Pero bueno, hoy el Papa Francisco pues nos deja esta situación que nos pone a pensar, nos pone a dar no para pensar mal, sino pues para abrirnos a unas situaciones más completas, a lo mejor que sean necesarias para que la Iglesia de México pues tenga y responda con mayor capacidad y mayor eficacia a los retos a los que se está enfrentando. No que no lo está haciendo, no que no lo está haciendo, yo creo que lo están haciendo bien, pero creo que hace falta y mucho más. En esto, Maru, y para aterrizar ya nuestra conversación, ya estamos casi por terminar, hay algo que me llama la atención y lo anunciábamos al inicio de esta plática, la pederastia. El Papa Francisco se reunió, por ejemplo, con víctimas de Caradima, de Chile, los animó a sanar las heridas, hubo esos encuentros, pero en otros también hubo contrastes tremendos, como por ejemplo con Rubnik, el jesuita que no ha tenido consecuencias en su actuar y que también fue una situación dificilísima para el Papa enfrentar, pero sobre todo también al interior de nuestra iglesia. Se le atravesó la pandemia, se estaba programando, por ejemplo, esa visita del zar antipederastas y vino la pandemia y al final esto quedó inconcluso para la iglesia mexicana. En el tema de los abusos sexuales, avanzamos con el Papa Francisco, qué se logró, qué no se logró y particularmente en el tema México, Maru. Ah, con el Papa Francisco se logró establecer algunos documentos donde se reconocía estos abusos, donde mayormente ya se estaba reconociendo la iglesia que tenía que trabajar, que tenía que tener unas guías para intentar detener esos abusos y para que se hiciera justicia a las víctimas principalmente. Desde el 2014 él empezó a tener algunos documentos, reformó el derecho canónico también, realizó la cumbre contra la pederastía en febrero del 2019. De ahí se sacaron diferentes líneas de trabajo, e indicaciones a las conferencias de los episcopados. Sin embargo, en el papel todo está bien. Se podría decir que se avanzó en el papel, pero en los hechos yo veo que no se avanzó tanto. Sobre todo en países como México, que no ha hecho trabajos como se han hecho en Alemania o en Francia o en Estados Unidos, donde las mismas conferencias episcopales impulsan investigaciones y aportan incluso recursos para conocer cómo está esta problemática. En México no. En México, después de la salida del nuncio Franco Coppola, que estaba impulsando este ánimo a las víctimas a presentar las denuncias, a que él los recibiera en la nunciatura, todo se ha cerrado. La conferencia del episcopado mexicano, que era una de las que se esperaba una mayor participación por el número de católicos que hay. México es un país donde la gente no quiere denunciar los abusos de los eclesiásticos o no tienen confianza en la institución para hacerlo porque ven que no procede. Algunas veces los tratan de desanimar, llegan a acuerdos bajo el agua con cantidades mínimas y realmente no hay transparencia. Aquí yo creo que las comisiones de protección de menores que hay en la mayoría de las diócesis no funcionan, o lo único que hacen es nada más recibir la queja y no trabajan. Y más allá de lo que le puedan ofrecer a las víctimas, nada más les ofrecen en algunas ocasiones terapia psicológica, pero no les quieren dar un acompañamiento y tampoco, como lo estableció el Papa, que aporten también la denuncia ante las autoridades civiles, no lo quieren hacer. Entonces, en México realmente creo que no hemos avanzado nada. Pueden haber documentos, las guías de protección, las comisiones, pero pues, realmente no vemos un trabajo con las víctimas, porque no creo que haya, ¿cuántos casos nos podrían haber dado la última cifra? Un poco de 100 más o menos en los últimos 10 años. No hay cifras nuevas. Franco Coppola fue el único que fue abierto a decir que se investigaba a 8 obispos en el Vaticano por encubrimiento. El episcopado mexicano lo niega, dice no saber de esos documentos, el nuevo nuncio ya no sabe nada, nadie sabe realmente cómo ha procedido la investigación en contra ni de sacerdotes, mucho menos del encubrimiento de los obispos. Y permíteme insistir, Maru, y sobre todo en esto que dices de México y ya en un contexto universal. Con el Papa Francisco, dices, en el papel está bien,
pero ya en los hechos es otra cosa. El Papa Benedicto XVI también hizo un trabajo intenso para ya erradicar esta situación de pederastia y de abusos sexuales y clericales dentro de la Iglesia. Con el Papa Francisco, ¿llegamos a algo o estamos en un punto muerto? Estamos en un punto muerto. Dos intervenciones finales. Gracias también por sus participaciones. ¿Qué esperamos para el próximo cónclave? ¿Qué habrá en una perspectiva ya de futurólogos? ¿Cómo vemos la situación? Padre Omar Sotelo. Yo siempre he sido una persona que he visto que los papados van respondiendo a las necesidades que la sociedad pide, ¿no? Que la iglesia vive. O sea, la iglesia está inmersa en una sociedad y como ente vivo, pues tiene unas grandes necesidades que tiene que subsanar. Los papas han respondido, creo que a eso, con las fuerzas que tienen, como humanos y grandes limitaciones que dejan, pero siempre tratando de responder pues a ello. Entonces, hoy en este nuevo cónclave que se abre ya muy pronto, quien vaya a suceder precisamente a Papa Bergoglio, pues tendrá en primer lugar que mover esos puntos muertos, como bien lo decía Maru, ¿verdad? Yo creo que la iglesia siempre ha dotado a su pueblo de documentos excelentes, de puntos pastorales, de mensajes muy excelentes, pero que lamentablemente siempre se quedan ahí. Yo creo que hoy tenemos, o la iglesia tiene que dar respuesta a salir de esos puntos muertos, a hacer realidad, a aterrizar muchísimos de estos mensajes y hacerlos realidad a una iglesia que lo necesita. Creo que Papa Bergoglio fue uno de los puntos positivos que tiene Papa Francisco de acercarse a la gente, de abrirle abrir las puertas, pero obvio, pues se queda, o sea, nunca es suficiente, ¿me entiendes? Nunca es suficiente. Eh, el próximo Papa tendrá que ser más que suficiente para aterrizar y posicionar en el corazón de más de 1.000 millones de católicos en el mundo, pues un mensaje de salvación. Pero también no nos olvidemos, ¿no? O sea, sí, la iglesia está sustentada por hombres, eh, muchas veces deficientes, incapaces, con muchos vacíos, por muy inteligentes que sean, y solo es la fuerza del Espíritu Santo, y no nos olvidemos de eso, ¿no? Yo creo que es ahí la fuerza del Espíritu Santo la que tiene que ir haciendo realidad todas estas cosas, y yo creo que el próximo Papa tiene que estar abierto precisamente a esa fuerza para poderla traducir en una fuerza vital en la iglesia que viene después del Papa Francisco. Maru Jiménez, tu comentario final al respecto. Espero que el colegio cardenalicio realmente sepa leer este, el tiempo en el que estamos viviendo, toda esta complejidad que se está dando en el nivel mundial, que realmente los cardenales lo sepan leer y elijan a la persona que crea que va a dar una respuesta a toda esta problemática mundial, porque no solamente es un líder espiritual para los católicos, es un líder mundial que siempre ha estado a favor de la paz. Entonces, el colegio cardenalicio ahorita está muy diversificado. Algunos cardenales no se conocen por de los países en el que no ha podido establecer una conexión, sobre todo esos nuevos cardenales que nombró Francisco en estas reuniones previas en las congregaciones que se están dando ya, esperemos que se conozcan. Realmente, pues no hay uno o dos o tres que digan, este es el que tiene como que haya más avanzado el proceso para poder votar por él. Yo no veo en todos los estudios de los vaticanicenses que se hagan, que se han hecho, que digan, estos dos o tres podrían ser los punteros. Por lo que te digo es que yo espero que realmente la Iglesia Católica al elegir a un papa, a los cardenales, vayan hacia adelante y no retrocedan hacia una iglesia conservadora de la cual Francisco dio unos pasos adelante, que sea un pasos hacia adelante para las reformas que se requieren se puedan lograr. Pues ahí tienen ustedes, amigos de la Agencia Católica de Noticias Info Vaticana, este análisis que tenemos con estos dos magníficos amigos y periodistas mexicanos que ven desde esta parte del mundo lo que está aconteciendo
en la Iglesia Católica, la muerte del Papa, su legado, su herencia. Nos falta explorar muchas cosas, el magisterio, qué nos dejó, qué es el pensamiento que el Papa Bergoglio transmite al próximo pontificado y qué podemos rescatar de eso nosotros los mexicanos. Una visita que dejó huella, una visita a nuestro país que también tuvo sus controversias, sin embargo ahí queda para la anécdota también de la Iglesia Católica y sobre todo en esta perspectiva desde México, cómo podemos seguir nosotros como un país que todavía en los números en Latinoamérica somos de los más importantes a nivel latinoamericano en el número de católicos. Mauro Jiménez, te agradezco mucho esta valiosísima intervención que has tenido para estos momentos que vivimos en la iglesia. Esperemos también que tus opiniones influyan para que sigamos adelante en este ejercicio de analizar lo que sucede en la Iglesia Católica. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias por la invitación, gracias al auditorio y seguiremos aquí con ustedes. Padre Omar Sotelo, igualmente el exhorto para seguir analizando y profundizando estos temas que en adelante para la Iglesia Católica serán muy importantes, sobre todo para México. Muchas gracias, te agradezco mucho. Memo, ya sabes, Maru, ya sabes, un abrazo, felices Pascuas a todo el auditorio y pues aquí andamos. Y uniéndonos a las felicitaciones pascuales del Padre Omar Sotelo y de la Iglesia Católica, a todos ustedes, felices Pascuas. Soy Guillermo Gazanín Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias. Nos vemos en la próxima ocasión, si así Dios lo quiere.